Apple ha revelado las primeras funciones de iOS 27 y también se siguen filtrando más detalles de lo que estaremos viendo en esta versión, y en este video te estaré contando todo lo que pasó esta semana, así que comencemos. Comencemos hablando de las funciones que Apple confirmó para iOS 27, y es que cada año antes del lanzamiento oficial la compañía revela algunas funciones de accesibilidad, pero este año son bien interesantes ya que nos revela un poco de lo que estará haciendo el nuevo Siri y cómo estará controlando tu iPhone utilizando inteligencia artificial. Lo que Apple mostró fue un mejorado sistema de control por voz que te va a permitir hablar naturalmente a tu dispositivo para que entonces pueda hacer cosas por ti. Por ejemplo, vas a poder decir que abra la carpeta que estás viendo, por ejemplo la carpeta naranja, o que vaya a mapas y entonces pues busque los mejores restaurantes, y que entonces el sistema operativo pues abra la configuración. El punto es que cualquier cosa que vas a poder decirle utilizando inteligencia artificial y lenguaje natural, pues el sistema operativo lo podrá hacer. Debemos de recordar que el modo de control por voz es algo que ya existe en tu iPhone y puedes utilizarlo de esta manera. Desliza hacia abajo. Y como puedes ver, el teléfono se estará moviendo utilizando los comandos, pero el punto es que, por ejemplo, puedas decirle, oye, abre la carpeta de certificados, y que el teléfono pues entonces entienda eso y pueda abrir esa carpeta directamente. Como es de esperarse, esta función estará llegando primero en inglés a Estados Unidos y otros países que hablan este idioma, así que tendremos que esperar un poquito más hasta que llegue entonces en español. Viendo estas funciones de accesibilidad, que obviamente están hechas para las personas que no pueden utilizar sus manos para poder manejar su teléfono, pues nos da un adelanto de lo que estará haciendo este nuevo Siri, que tendrá funciones como de agente, es decir, que va a hacer cosas por ti, así como vimos anteriormente cuando Apple presentó Apple Intelligence en el 2024, que podías decirle cosas, por ejemplo, a la aplicación de fotos para que edite una foto y entonces le envíe a una persona. Pues eso mismo parece que ya es real si estamos viendo esto que ya la compañía anunció para las personas que necesitan esta parte de accesibilidad. Otra función que Apple confirmó de iOS 27 es la habilidad de poder generar subtítulos utilizando pues los modelos de lenguaje que están en el dispositivo, para que le puedas poner subtítulos a cualquier video que estés escuchando. Esto para mí será excelente, como una persona que obviamente pensaba un poco de inglés, pero le da un poco de trabajo quizás entender algunos casos y le gustaría tener subtítulos constantemente, pues esto será una función excelente que yo por lo menos estaré activando el primer día. Otra función confirmada por parte de Apple es la mejoría para el modo de lectura, por ejemplo cuando estás en Safari o viendo algún documento PDF. Aquí puedes ver este artículo que es un poco quizás complejo de leer. Si tienes algún problema de visión, pues tenemos tablas aquí y párrafos a un lado a otro, pues el modo de lectura va a mejorar esto sustancialmente para poder mostrarte una interfaz un poquito más bonita, más clara, que va a poder tomar en consideración tanto las tablas como también el texto, para organizarlo de una manera mucho más sencilla para que lo puedas leer mucho mejor. En cuestión de videojuegos, Apple también confirmó que estará trayendo la compatibilidad para el control de accesibilidad que Sony creó para las consolas, para que también funcione tanto para iOS, iPadOS y macOS, para las personas que pues no pueden utilizar un control tradicional, que pueden utilizar este control hecho directamente para ellos. Hablemos ahora del diseño de iOS 27, y es que en la foto que compartió Apple parece que la compañía adelantó cómo se estará viendo el sistema operativo, especialmente en la parte de la cámara y en los indicadores del micrófono y de la cámara. Aquí puedes ver en la parte del indicador del micrófono, puedes ver que el naranja está como más esparcido, no es un puntito ahí simplemente limpio. Y en la parte de la batería puedes ver que al parecer estaremos viendo un cambio, porque cuando la batería está llena puedes ver que en iOS 26 tiene como un contorno como gris, y entonces en el medio pues la batería llena, mientras que entonces en iOS 27 parece que la batería estará completamente negra, así como puedes ver aquí. Ya veremos qué estará pasando. Algunas personas dicen que esto fue simplemente un error y que no se estará viendo así una vez veamos iOS 27, pero para eso pues tendremos que esperar al 8 de junio para ver si en efecto este será el diseño o no. Dejemos a un lado las funciones confirmadas y más o menos filtradas por parte de Apple y hablemos ahora sobre unos rumores del reconocido filtrador Mark Gurman de Bloomberg, y es que este nos asegura que Apple se está preparando para lanzar una aplicación de Siri. Esto ya te lo he mencionado anteriormente, pero parece que Apple se estará enfocando en la parte de la privacidad, en el hecho de que rápidamente te estará diciendo cuando abras esta aplicación de que vas a poder borrar las conversaciones que tengas con Siri hasta un máximo de 30 días para que se borren automáticamente. Obviamente pues tendrás alternativas si por ejemplo quieres borrar a un año o que nunca se borren, para que funcione quizás como ChatGPT, Cloud, etcétera. Pero el punto es que Apple estará haciendo como que un énfasis de que su sistema de inteligencia artificial es uno completamente privado, ya que se estarán borrando estas conversaciones automáticamente cada 30 días, si es que obviamente el usuario así lo desea. Otra de las funciones mencionadas por este filtrador es una mejoría en la parte de los Genmoji, porque sabemos que esta función
pero prácticamente nadie lo está utilizando porque obviamente pues el teléfono se calentaba, la gente tiene que estar escribiendo constantemente lo que quería. Pues al parecer Apple está trabajando en una función para que los Genmoji sean como sugeridos basados en lo que estás escribiendo. Aquí puedes ver que nos está diciendo que al parecer pues estará utilizando las conversaciones y el contexto de la conversación para que te aparezca como una cajita donde entonces estarás viendo Genmojis sugeridos basados en lo que estás diciendo, para que entonces el usuario pues no tenga que ir directamente a crearlo, sino que el sistema operativo automáticamente le estará dando algunas alternativas para que finalmente pues, las personas mejoren y utilicen este sistema de Genmoji. Debemos de recordar que al principio cuando Genmoji salió pues realmente no era tan bonito y hacía muchos errores, así que posiblemente ahora utilizando los modelos de inteligencia artificial de Google que la compañía está utilizando para darle vida a este nuevo Siri, quizás entonces estaremos viendo mejoras en cómo se pueden crear estos Genmoji para que las personas finalmente utilicen esta función. Y por último, en esta parte de las filtraciones de Mark Gurman, este nos revela aún más detalles, ya que la compañía está trabajando como un sistema para mejorar tanto la gramática como los errores que estás haciendo a la hora de escribir, y es que este sistema se parecerá como las herramientas de escritura que existen hoy día con la inteligencia artificial de Apple, pero entonces se estará enfocando en poder mejorar como la gramática completamente, que te ayude también como escribir. Estaremos viendo con un botoncito que te dirá, por ejemplo, que quiero escribir con Siri, con esta asistencia, así que ya veremos cómo estará funcionando todo esto, pero en efecto Apple quiere que entonces utilices este sistema para no tan solo corregir alguno que otro error o que entonces te cree texto, sino que te pueda corregir también toda la gramática de ese texto que estás escribiendo. Otra función que se había estado rumorando que estaría llegando con las funciones de Apple Intelligence, parece que con iOS 27 finalmente se estará haciendo realidad, y es que al parecer Apple estará trayendo una función para poder crear atajos o shortcuts utilizando inteligencia artificial y lenguaje natural. El punto es que entonces la aplicación te estará preguntando qué quieres crear y simplemente pues el usuario va a poder escribir lo que quiera y crear entonces un atajo personalizado sin tener que utilizar toda esa interfaz de la aplicación de atajos, que sabemos que sin duda alguna puede ser bastante complicada de utilizar. Pues ahora simplemente diciéndole a la inteligencia artificial se podrá crear ese atajo que quieras tener. En mi opinión, si esto se hace realidad sería excelente, porque esta aplicación de atajos, aunque sin duda alguna es muy poderosa, muchas personas no la utilizan porque es bastante compleja y difícil de utilizar y de programar. Pero si entonces simplemente puedes escribir lo que tú quieras y funciona correctamente, pues entonces yo creo que muchas personas van a estar utilizando esta aplicación de atajos y creando algunas alternativas bien interesantes. La última función que este filtrador nos menciona es algo que realmente a mí no me emociona mucho, pero yo creo que es algo como que esperado en esta parte de la inteligencia artificial, y es que Apple parece que estará trayendo la habilidad de poder crear fondos de pantalla utilizando pues obviamente inteligencia artificial, y esto parece que sería como integrado en la función de Image Playgrounds, que te permite entonces crear imágenes. Pues entonces también vas a poder crear un fondo de pantalla. Una vez más, yo estoy como que brincando por esta función, realmente no me interesa mucho utilizar inteligencia artificial para crear fondos de pantalla. Ya veremos si me sorprende esta función utilizando pues los modelos de creación de imágenes de Google como Nano Banana, que sin duda alguna puedes crear fotos muy bonitas y muy buenas, pero ya veremos cómo estará funcionando todo esto y si creas resultados que valga la pena utilizar. Y con ese último detalle te he contado tanto lo que Apple confirmó como lo que se ha estado filtrando durante los pasados días para iOS 27. Déjame saber acá abajo en la sección de comentarios cuál de todas estas funciones es tu favorita y cuál ya quieres tener ya en tu dispositivo. También déjame saber qué otras funciones te gustaría ver en iOS 27 para que sea una actualización que valga la pena para ti. Ahora que hemos llegado al final, si te gustó este video, dale like y suscríbete para que no te pierdas los próximos videos que hay aquí en el canal. Espero que tengan un buen fin de semana. Nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.